Hola y bienvenidos a este video sobre el modelado conceptual de aviones. Si tú has realizado modelado conceptual, seguramente eres consciente de que el punto de partida es una geometría mínima, es decir, geometría sin tantos detalles. Por ejemplo, curvas representando la localización de los largueros, planos que representan los marcos centrales o incluso curvas que representan estos marcos. En la actualidad tenemos la capacidad de trabajar y trabajamos con geometrías muy detalladas, con un gran número de características de forma y geometría que representan lo que encontramos en la realidad, con esas variaciones de espesores o filetes o todos esos sólidos que encuentras en un modelo. Surgen preguntas entonces como ¿cómo podemos empezar con algo que es muy minimalista y después tener un modelo por elementos finitos completamente detallado que puede enseñarnos aún más sobre cómo están distribuidas las cargas sobre mi estructura o que puede indicarme si se necesitan más costillas o es necesario quitar alguna de ellas? La pregunta central es cómo pasar de un modelo sencillo a uno detallado que me ayude a entender el comportamiento de la estructura. Bueno, los retos del modelado conceptual empiezan completamente con esta geometría minimalista. Y debido a la sencillez del modelo, este requiere de un conocimiento y experiencia ingenieriles bastante amplios para ir de nuevo de una geometría sencilla a una detallada. Generalmente la malla que se utiliza en estos modelos suele ser gruesa, aunque en estos días, aún para estos modelos sencillos, se utilizan mallas cada vez más finas. La experiencia y conocimiento ingenieriles determinan cómo voy a modelar mis componentes, cómo representaré los largueros o los marcos, si voy a utilizar elementos BIM para modelar los marcos o serán elementos shells o elementos shells con rods. En el caso del tamaño de la malla, si es gruesa, existen preguntas sobre qué propiedades debe de tener, ya que el tamaño del elemento puede representar múltiples espesores o pueden existir características en la estructura física pero no en el modelo por elementos finitos. ¿Cómo idealizamos esas características? Y además, como si no fuera ya un gran reto todo lo anterior, el siguiente reto es que seguramente en el proceso habrán cambios, porque recordemos que los cambios son lo único constante en este tipo de procesos. Tal vez sean cambios sencillos como un cambio en las propiedades, pero pueden ser necesario añadir más costillas, más marcos o tal vez cambiarlos de ubicación o incluso detalles más específicos en términos de configuración, como mover una puerta o pueden ser cambios aún mayores, por ejemplo como definir un nuevo conjunto de geometrías. Pero ya sea por la necesidad de la experiencia y conocimientos ingenieriles o por los cambios que pueden aparecer en el proceso, se ha notado que el modelado conceptual pide a gritos automatización y esa es una de las cosas de las que estaremos hablando en este video. Bueno, vamos a hablar sobre cómo Apex puede ser utilizado para realizar el modelado conceptual de aeronaves. Valdría la pena hablar de Apex primero por si no están familiarizados con esta herramienta e incluso si ya han escuchado de ella pero no habían pensado usarla para el modelado conceptual. Tomemos unos minutos para ver temas claves que están en Apex que aplicaremos para afrontar los retos en el modelado conceptual de aeronaves. Primero, Apex tiene algunas capacidades realmente grandiosas que permiten mallar una geometría de manera más rápida y eficiente. A esto lo solemos llamar CAD to Mesh o del CAD a la malla. Esto se debe al entorno innovador que tiene Apex y que permite al usuario modificar la geometría de forma directa, por ejemplo, empujar o jalar caras, arrastrar bordes o vértices de la superficie. Estas operaciones están ligadas con actualizaciones del modelo, por lo que si realizamos alguno de estos cambios, la malla se actualizará automáticamente. Es posible ver más o menos lo útil que puede ser esta característica en el modelado conceptual, ya que puedes mover un rip o una costilla o un marco y la malla se actualizará automáticamente. Aunque no estamos hablando directamente de cosas como superficies medias, debemos señalar
que esta característica de pasar del CAD a la malla eh, se presta muy bien para trabajar con el modelado completamente detallado, ya sea realizando la limpieza de la geometría, generando un modelo idealizado o haciendo cosas como la obtención de superficies medias. En todo esto, Apex sobresale de la competencia. El siguiente paso es la interoperabilidad con Nastran. Esto pasa de diferentes formas, ya sea con la compatibilidad entre palabras claves o keywords de Nastran. Además, si has utilizado Nastran, estás seguramente familiarizado con la gran rapidez de este programa. Además, los modelos de Nastran generalmente tienen una larga vida, por lo que la capacidad de poder utilizar en Apex modelos viejos es algo posible. Si has trabajado con Nastran, seguramente te has encontrado con mensajes de error cuando no has realizado el modelo de manera adecuada. Y Apex tiene la capacidad de indicarnos si somos capaces de correr el modelo en la primera vez y evitar estos mensajes de error. Y por último, dentro de la interoperabilidad se encuentra el postprocesamiento de modelos de Nastran. La capacidad Cat2Mesh es una parte importante dentro del modelado conceptual dentro de Apex y es solo una de todas las cosas que vamos a poder aprovechar para convertir esa geometría mínima en una malla de elementos finitos completamente detallada. La siguiente cosa importante es cómo automatizarlo, y Apex tiene una interfaz de programación de aplicaciones o API orientada a objetos que está basada en Python. La automatización tiene un valor más allá del modelado conceptual. Puede ser utilizado para reducir tareas propensas a errores, pueden simplificar tareas complejas, pero hoy nos enfocaremos a usar estas capacidades en el API orientado a objetos de Python, que es parte de Apex, para de hecho tener esa geometría mínima y convertirla en un modelo completamente detallado y además funcional. Y por último está el postprocesamiento, porque construir ese modelo conceptual es una tarea que consume mucho tiempo y se acorta cuando se automatizan algunas etapas. Pero ese no es el último escenario. El último escenario es tener ese modelo, correrlo y obtener y analizar los resultados. Y aparte de ello surgen preguntas. ¿Se capta el comportamiento? ¿Cómo está siendo distribuida la carga? Y Apex también es funcional en esto. Un buen ejemplo de esto sería el postprocesamiento y generación de los gráficos de momento, bandeo, cortante y torque independientes de la malla. Seguramente estás familiarizado con los puntos de monitoreo con los que cuenta Nastran, los cuales son una gran forma de extraer información para hacer este tipo de gráficos. Pero los puntos de monitoreo son dependientes de la malla y en un entorno de modelado conceptual, donde el modelo puede estar cambiando frecuentemente, sería algo grandioso tener algo que realice la misma función, pero que no dependa de la malla utilizada. Hablaremos de ello un poco más adelante. Hasta ahora hemos visto algunos temas generales que están en Apex, que pueden ser utilizados en el modelado conceptual, y estos son Cat2Mesh, la interoperabilidad con Nastran y la automatización, así como el postprocesamiento. Pero vayamos un poco más a detalle y veamos otras características. En el mundo del modelado conceptual comenzamos con una geometría mínima. Nosotros queremos automatizar la construcción de un modelo FEM y el objetivo es hacerlo tan rápido como sea posible. Hemos hablado un poco de una parte importante de Apex, que es el entorno innovador donde el usuario interactúa directamente con el modelo. Hablamos de Cat2Mesh y que los cambios que se realicen en el modelo se actualizarán automáticamente. Esto es una de las características clave de Apex que ya se están adoptando en el modelado conceptual y que refleja la gran herramienta que puede ser Apex para esta tarea. El siguiente elemento clave será la automatización a través de Python. Hablando de la API de Python, es una arquitectura abierta y esa es una parte clave de esto. Además, está bien documentada. Aunque puedes empezar a programar ayudado de la documentación disponible, realizar macros podría ser tal vez un mejor punto de partida para aprender lo que Apex realiza en ciertas acciones. Aunque para algunas acciones es recomendable revisar la documentación. Como ya se mencionó, está basada en Python. Esto incluye las estructuras de datos que están en Python, como las listas, los diccionarios,
y también módulos populares como NumPy u otros módulos que le permitirán vincular a Apex con, digamos, hojas de Excel. Y recordando que hemos mencionado la idealización de propiedades, estas pueden venir de una hoja de Excel y esta puede ser modificada y puede actualizarse vía Python. Hemos considerado que la riqueza o grandeza de la API de Python radica en la naturaleza orientada a objetos de Apex, porque es posible obtener el nombre de cada objeto, dónde está localizado y quién está a su alrededor, y además mucho más información. La API de Apex también incluye una gran cantidad de funciones para ayudarte a consultar la base de datos. A eso le llamamos introspección y puede encontrar quién está cerca de un objeto. Mediante esta introspección o mediante la búsqueda, porque de hecho hay ocasiones donde es necesario conectar algunas cosas como sólidos o superficies, por ejemplo, y aunque tenemos la capacidad de verlos o seleccionarlos a través de la visualización de Apex, puede ser un poco más complicado de hacerlo mediante un script, y la introspección y la búsqueda nos ayudan a realizarlo. Si usas la API, puedes construir tus propias herramientas o subprogramas que te permitirán realizar las actividades que desees. Hablaremos ahora de otro tipo de funcionalidades que te ayudan a la capacidad de crear modelos conceptuales dentro de Apex. La primera tiene que ver con la forma en la que Apex organiza los modelos usando una estructura tipo parte y ensambles. Esta puede ser la misma que existe en el sistema de CAD utilizado, donde se creó la geometría mínima, o puedes seleccionar cómo organizarlo y que se adapte a tus necesidades. En el ejemplo que tenemos en pantalla tenemos una costilla dentro de una ala y los tenemos organizados como una costilla y una cubierta de ala superior y una cubierta o piel inferior. Y una característica clave aquí es que Apex es capaz de unir las mallas de estos elementos mediante la unión de bordes o edge tie. Esto permite tener una malla congruente que está conectada entre partes, incluso si movemos alguna de estas partes. Aquí en el video podemos ver cómo ubicamos la costilla, y ya que la costilla está unida con la ala mediante la unión por bordes, Apex actualiza automáticamente la malla para mantener congruente el modelo FEM. Se mantiene la conexión entre nodos cuando se mueve la costilla e incluso se creó una copia de la costilla, y cuando una nueva costilla es creada, esta también será congruente nodo a nodo con la estructura completa. Podemos notar desde un punto de vista de modelado conceptual que si construyo mi modelo y decido que quiero realizar algunos cambios, este tipo de tarea será muy sencillo debido a los elementos, como la unión entre bordes y la actualización automática de la malla, y además del modelo. Por lo general, sería muy tedioso realizar las conexiones entre nodos, nodo a nodo, pero Apex lo hace de manera sencilla. La siguiente funcionalidad de la que me gustaría hablar es el control de malla. En ocasiones, los modelos conceptuales son modelos con mallas gruesas, y mucha gente en su entorno conceptual desean controlar la malla, y Apex cuenta con esta funcionalidad. Se llaman curvas de control de malla, que te permite controlar una malla sobre una superficie sin necesidad de dividir la superficie. Podemos ver en esta imagen de una ventana las curvas que están alrededor de ella y que controlan la malla alrededor de la ventana, para poner por ejemplo triángulos donde yo lo desee, en este caso en las esquinas de las ventanas. Del lado derecho tenemos que existe una desviación en los largueros en las costillas de una ala, y aquí se están utilizando las curvas de control de malla. Otra funcionalidad que Apex ofrece es la de modelado de paneles reforzados, y es realmente una gran funcionalidad que se puede aprovechar para el modelado conceptual. La idea de esta funcionalidad dentro de Apex es que cuando yo coloco un elemento, por ejemplo beam, sobre una superficie, la orientación y el offset del elemento beam heredará la orientación y el offset de la superficie. Lo que podemos ver aquí es un panel que me permite colocar el elemento beam. Esta parte roja representa la superficie sobre la que va a estar colocado el elemento. Estas marcas diagonales representan el interior de la superficie y esta parte sin marcas representa el exterior de la superficie, algo así como la parte superior e inferior de la superficie. Apex me permite controlar la orientación del elemento beam, y una vez que la ha establecido, Apex se encarga de todo lo demás. Y esto es un elemento clave, la orientación. En zonas donde existen curvaturas,
en el fuselaje, por ejemplo, en la nariz del avión donde hay una gran cantidad de superficies y curvaturas en diferentes direcciones, esta es una gran forma de orientar automáticamente los elementos BIM con respecto a la superficie. Si no se desea que esté orientado con base en la superficie, esto es posible, pero hay que tomar en cuenta la orientación de la viga o del elemento BIM. Cuando estemos realizando modelado conceptual, la representación de los elementos como marcos requieren de un amplio conocimiento y experiencia ingenieril, por lo que la representación final dependerá de tu experiencia, tus preferencias o quizás dependerá del punto donde estás en el proceso. Puedes comenzar con esta representación de vigas como se muestra en la imagen o puedes preferir una representación con shells y rods o con solo shells. Y Apex también admite esto, así como también es posible de hecho presentarlo como si fuera solo una viga. Por último, si vas a realizar modelado conceptual, tal vez quieras incluir todo lo que puedas del CAD, y Apex puede hacerlo, ya sean los planos, los sistemas de coordenada. Es posible aprovechar todo esto en forma de metadatos para ayudar a generar un script y que sea más sencilla la automatización, crearlo y ejecutarlo. Aquí tenemos un ejemplo de un script para una ala. El script importa algunos planos donde las costillas están en una posición específica. Algunas curvas representan los largueros, algunas superficies representan la piel o cubierta del avión. El script organiza automáticamente el modelo, malla y controla la malla automáticamente. Aplica propiedades, materiales, etc. Veámoslo en funcionamiento. Se puede seleccionar el tipo de sección transversal que quiero que represente a los largueros. En este caso utilizaremos elementos BIM. Se selecciona el archivo de la geometría y entonces Apex corre el script. Aquí se usó la unión por bordes para unir todas las costillas y los largueros con la piel del avión. Esto permite mover o reubicar cosas una vez y la malla se actualizará. Se usó el control de malla, se automatizó y ahora ya ha finalizado el script y ha creado este modelo completo de una ala en solo 23 segundos, además de organizar los elementos. Este script fue realizado con base en observaciones y decisiones iniciales sobre el modelo. No es un script genérico. De hecho, este script puede ser aplicado a configuraciones de ala diferentes a las que acabo de mostrar, pero deben de cumplir con ciertos requisitos. Estas configuraciones pueden ser más complicadas. Este también es un script para el fuselaje que de nuevo no busca ser genérico o solucionar todos los problemas que se pueden presentar. El script está diseñado para cumplir con requerimientos específicos de condiciones especiales específicas. Podemos ver aquí el control de malla que tiene esta ventana. Este script permite seleccionar cómo representar los marcos, ya sea como vigas, shells y rods o solo shells. Y así es como luce el producto final de este ejemplo. El modelado conceptual a menudo empieza con una geometría mínima, pero hay otro nivel de modelado conceptual donde no se inicia con una geometría. Solo se busca probar algunas ideas y una forma común de hacerlo es de hecho definiendo datos de entrada en una hoja de Excel. Y gracias a la API de Python dentro de Apex es posible obtener estos datos de la hoja de Excel. Esto gracias a la compatibilidad de Python con varios módulos. Y podemos construir una geometría a partir de estos datos de entrada en la hoja de Excel de Apex, de forma muy sencilla. Para este caso tenemos una representación sencilla de un satélite. Realizamos cambios en la hoja de Excel, guardo y corro el script y tenemos un modelo diferente. De hecho, algunos modelos conceptuales comienzan así antes de llevarlos al diseño en el CAD. Se puede actualizar o cambiar las propiedades de las cargas y se pueden hacer directamente desde el Excel. Aunque construir el modelo conceptual significa una gran cantidad de esfuerzo, requiere una significativa cantidad de experiencia y conocimiento para ir de la geometría mínima a un modelo del vehículo que represente el comportamiento. La automatización reduce la cantidad del tiempo y esfuerzo para construir este modelo, pero una vez que tienes el modelo, no has terminado. El modelo por sí mismo luce bien, hay buenas imágenes en el reporte. El modelo es necesario, pero no es suficiente, porque lo que busca son resultados. En otras palabras, si quiero entender el comportamiento, necesito algunos resultados para analizar, y aunque construir el modelo es muy importante y nos hemos enfocado mucho en este video, eso no completa el proceso.
Apex te ayuda a correr ese modelo en Nastran, exportar el deck de entrada para Nastran. Una capacidad importante es la habilidad de Apex para hacer la verificación de la disponibilidad del análisis, para ayudarte a tener certeza de que no tienes un error fatal en tu primer intento para correr el modelo. Apex también puede hacer el postprocesamiento de los resultados usando los resultados de Nastran, con archivos como el HDF5 o el OP2. Y la razón para postprocesarlos con Apex es, por ejemplo, la independencia de los resultados respecto a la malla. En específico, en las gráficas de cortantes, momentos, torques y pandeo, que se generan de manera sencilla. Principalmente para el modelo de un vehículo querrás saber cómo se distribuyen los momentos, los cortantes desde la punta del avión hasta el comienzo del ala o quizás desde la nariz del fuselaje hasta la cola. Y Apex hace esto de manera muy sencilla, por lo que esta independencia de la malla realmente beneficia al modelado conceptual. Porque puedo hacer cambios en el modelo y no tengo que rehacer o colocar estos sensores, lo cual sí sucede con los puntos de monitoreo de Nastran. Más allá de eso hay un sinnúmero de posibilidades, como se mencionó al principio, ya que en el modelado conceptual todo cambia. De hecho queremos algún tipo de optimización de este ciclo. Claramente Apex puede ser parte de esto. Puedes correr tu script, construir tu modelo, correrlo con Nastran. Tal vez, por ejemplo, utilizar la solución 200 de Nastran para hacer algunas optimizaciones del diseño y regresar al CAD y reiniciar el proceso. De forma alternativa, puedes hacer los cambios dentro de Apex, sacar ventaja del modelado directo, tener de nuevo un script que genere el modelo, que lo corra con Nastran, cree una optimización con Nastran y luego de obtener resultados regrese a Apex para actualizar este modelo. A lo largo de este video hemos visto que Apex puede impulsar tu productividad y lo hemos visto dentro de un contexto del modelado conceptual. Tradicionalmente existen huecos en el proceso. Hay partes que son automáticas y otras que son manuales. Generalmente tienes un producto final, sin embargo no es un proceso sencillo y es poco fluido. Con Apex este proceso es más fluido debido a su tecnología y capacidades únicas. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda sobre Apex y sus capacidades, no dudes en contactarnos a través de nuestra página.